Hey compadritos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal de Osnar Online, su canal favorito hablando respecto al universo de Mu Online GMO. Como ustedes saben, estamos a solo días, horas prácticamente para que se lance el evento del Speed Server. La gran mayoría se debe estar preguntando, uy Osnar, pero ¿qué personaje vale la pena jugar en el Speed Server? Bueno, hay detalles en que vamos a estar conversando respecto a cada uno de los personajes que van a estar disponibles dentro del GMO. Sin embargo, tengan en cuenta que en este evento Speed Server es muy importante que ya vayas teniendo guardado tus Gold Channel Ticket y pues obviamente algunas recompensas tanto de lo que están dando en el Pre-Speed como si es que en algún momento ya teniste experiencia en el GMO, en eventos de Speed pasados. Creo que es una muy buena oportunidad para poder canjear todos los premios que ya tienes guardado. Así que sin mucha cháchara, sin mucho preámbulo, comencemos con el intro. Bueno compadritos, ahora sí, me encuentro aquí en la creación de personajes. Recuerden que este video es más que todo analizando qué personajes valen la pena jugar en el Speed Server, ya sea si juegues de manera free to play y también pues obviamente pay to fast. Va a depender de tu economía, de las ganas que le metes a jugar el Speed Server. Ojo que jugar GMO no solamente es abarcar jugar el Speed Server, sino también la continuidad de ese personaje hacia niveles tops. Así que vamos a estar analizando cada uno de los personajes que están disponibles dentro del GMO. Ojo, tengan en cuenta que en GMO hay ciertos personajes que no están disponibles de manera free to play. Va a ser necesario que le compres el ticket para poder usar el personaje, salvo por ahí en el pre-Speed Server están regalando algunos tickets para que puedas jugar por ejemplo con el Kundun, con la Lemuria, con el Gun Crusher y nada más. Y ojo, ahí por eso les digo que deben revisar a detalle la noticia. Hace muy poco hice un videito sobre noticias del Speed Server que créeme que vale la pena darle un vistazo a ese videazo. Dicho estas cosas, vamos a analizar a cada uno de los personajes para que tú estés jugando en el Speed Server. En el caso de que tú estés jugando de manera solitaria, solo un personaje, ya sea de manera free to play o pay to fast, definitivamente el Dark Wizard es un personaje que no lo recomiendo si vas a jugar de manera solitaria. Es un personaje muy complicado de levelear en los primeros niveles, desde el 1 hasta 400, quizás hasta nivel 450 podría ser complicadísimo. Créeme que este personaje usualmente se utiliza para hacer bufo de SD, salvo se rumorea que en la S20 parte 2 tendría un renoval este personaje. Esperemos ver cómo se va desarrollando a través del tiempo, pero definitivamente para el Speed Server, si quieres un Dark Wizard, definitivamente tenlo por seguro que va a ser un personaje que va a ser mochila, o sea, va a ser mulito, va a tener que acompañar como un bufero y nada más. Y la inversión también es considerable, más de $100 para que pueda llegar al menos a nivel 770 o 800, que la gran mayoría es lo que apunta. Así que el Dark Wizard definitivamente tiene que ir a levelear en party, sí o sí. Después tenemos al Dark Knight, que es un personaje que ha tenido un renoval en la 16 parte 2. La verdad que es un personaje muy dinámico. La verdad que en los primeros niveles te va a pesar un poco por el hecho de que no tiene un daño AOE. Sin embargo, a partir de 480 hacia adelante, con el nuevo skill Root Blow, va a poder destacar muchísimo. Creo que es un personaje que tranquilamente puedes levelear en solitario. La inversión es de casi $100 también. Puedes meterle un poco más de cariño si en el caso quieres levelear mucho más rápido o quién sabe quieres hacer top en el tema de pay to fast. Así que es un personaje recomendable, rentable, farmea muy bien, mata muy bien y es un personaje icónico en el tema PvP, ya sea para Arca o Castle Siege, pues, ¿no? En el caso de la elfa, lamentablemente la elfita se ha encasillado muchísimo en el tema del bufo. También lo puedes jugar de manera free to play, pero hasta niveles 400 hasta 500. Pero ten en cuenta que es un personaje que sinceramente se utiliza más para el tema de bufo. Muy pocos lo utilizan para el tema PvP, salvo por ahí uno que otro, quizás para bufeo y todo lo demás. Puede ir escalando, leveleando, pero siempre con una party. En el caso si quieres jugar solitario, yo creo que apunta a que sea un personaje mulo que te dedique a farmear chaos, Jebel Soul, lo que tú creas conveniente, pues, ¿no? No es un personaje recomendable para aquellos que son nuevos jugadores. Definitivamente eso sí lo comento. Recuerden que este video es algo subjetivo, es mi opinión. Y si tú tienes alguna pregunta, duda o tal vez no estás a favor de lo que estoy comentando, puedes dejarlo en la caja de comentario, obviamente argumentando los porqués. Estamos libres para poder comentar todo y obviamente la comunidad de Moonlight pueda saber jugar. Al igual el Summoner. La Summoner es un personaje
Muy similar al Dark Wizard, un personaje complicadísimo en levelear solitario. Definitivamente depende muchísimo de una party, pero a partir de niveles, por ejemplo 800, 900 más hacia adelante, ya es un personaje que mata muy bien con su skill root y todo lo demás. Pero depende muchísimo de una party para levelear, al menos de nivel 1 hasta 560 a 600, sí o sí necesita una party, porque en solitario complicadísimo levelear. Después tenemos al Rage Fighter. El Rage Fighter es un personaje muy bueno, también puede levelear en solitario, pega muy bien, aguanta muy bien. Obviamente tienes que meterle las cremas correspondientes y todo lo demás para poder destacar en el Speed Server. Si en el caso no vas a meterle fichas a este personaje, o sea, W coins, sí recomiendo jugar en party. Creo que te vas a divertir mucho con este personaje, pega muy bien, tiene un muy buen AOE en el caso del Rage Fighter de agilidad. En vitalidad no podré explayarme mucho porque no he tenido un Rage Fighter de vitalidad, pero créeme que en agilidad se te va a facilitar muchas cosas. Es un personaje muy bonito, farmero, muy farmero por excelencia. Para el PvP no he visto muchos Rage Fighter, pero creo que sí puede destacar si sabes buildearlo y armarlo como debe ser. Creo que es un personaje idóneo para poder empezar aquí en GMO, ¿por qué no? Después tienes al famoso Magic Gladiator. Creo que de todos los personajes que he mencionado, el más dinámico es definitivamente el Magic Gladiator. Creo que es un personaje buenísimo para levelear. Al menos yo considero que el Magic Gladiator de fuerza sería lo idóneo para levelear en los primeros niveles, al menos hasta el nivel 800, 900, y si quieres puedes cambiarlo al Wizardy, al Magic Gladiator de magia, que también pega durísimo, es buenísimo, mucho más que el de fuerza en niveles altos, ¿no? Pero para iniciar en el Speed Server, recuerda que el max level es 800, yo sí consideraría que lo levelees de manera de fuerza, porque el de magia por obvias razones es muy frágil en los primeros niveles. Entonces, bueno, eso va a depender de ti en cómo quieres jugar tu Magic Gladiator. Esta es una opinión personal, ojo chicos, ya he jugado con Magic Gladiator, de hecho ahorita tengo mi Magic Gladiator de fuerza farmeando en NARS, ya está en nivel 650, de manera free to play, lo saqué del Speed Server, te hablo con experiencia propia. Después tenemos al Dark Lord. El Dark Lord es un personaje muy similar al Dark Knight, levelea muy fácil en los primeros niveles. Ojo que a diferencia del Dark Knight sí le cuesta muchísimo en los primeros niveles, pero el Dark Lord revienta facilísimo a los bichos de 1 a 400. De 400 hacia adelante como que temblea un poquito, pero siempre y cuando le metas las cremas, los seals correspondientes en el Speed Server, tranquilamente va a poder llegar a nivel 800. Tranquilamente, papu, pega muy bien, tiene muy buena defensa, ahora tiene comandos y buffos demás. Es un personaje muy fácil para poder levelear en el Speed Server, ya sea free to play o de manera pay to fast, y en solitario te rinde también muchísimo. La mayoría creo que se va a ir a jugar un Dark Lord de manera free to play. Después tenemos a la Grow Lancer, también muy similar al Dark Lord, la diferencia es que en los primeros niveles sufre muchísimo porque pega uno por uno, no tiene un AOE correspondiente, al menos hasta nivel 490, donde saca su nuevo skill root, pues, ¿no? La Grow Lancer es un personaje que tranquilamente puede levelear en solitario, no necesita una party en sí. Tranquilamente puede pararse a todo cualquier spot que tú tengas, siempre y cuando le sepas buildear como debe ser. Ojo que acá quiero mencionar que el personaje, por ejemplo, de la Run Wizard es un personaje que en el Speed Server no va a estar disponible de manera free to play. Vas a tener que comprar el ticket para poder jugar este personaje. La verdad, la Run Wizard es un personaje que no es muy popular dentro del juego. He visto casi nada de estos personajes, solo por ahí uno que otra persona lo juega, pero es un personaje muy cosmético. Me gustan muchísimo sus alitas, sus skins, pero créeme que para el Speed Server no te va a rendir para nada. Al menos si lo vas a jugar de manera free to play, lo dudo mucho porque ya le metiste unos W coins para poder sacar el ticket y jugar con este personaje. Lamentablemente es un personaje de pago para poderlo sacar. No te va a rendir, más va a ser lo que vas a perder de lo que vas a generar ganancias dentro del GMO. Recuerda que las cuentas usualmente uno lo saca para sacarle provecho, ya sea para bulos o si quieres enfocarte para algo más interesante. Creo que te va a ser complicado buscar ítems para este personaje. Al menos por ahora, espero que Websane le dé un toque a este personaje y se vuelva más divertida, pues, ¿no? Después tenemos al Slayer. El Slayer es un personaje que también me encanta muchísimo. Es un personaje que en solitario puede levelear tranquilamente. Lo que sí ten en cuenta que a partir de nivel 700, 600 a 800, sí o sí tienes que meterle las cremas correspondientes, ítems mucho más altos. Recuerda que el Slayer sí vas a tener que comprar ticket, no va a estar disponible de manera free to play. Es un personaje muy bonito y para PvP son las más solicitadas, ya sea para la detección de enemigos, como también tiene un buen daño de desgaste hacia los enemigos, ¿no? Es un personaje enfocado PvP. En solitario
solitario tranquilamente lo puedes levelear sin problema alguno, pero recuerda que se tiene que comprar su ticket para jugar la Slayer. Después tenemos al Gun Crusher. El Gun Crusher, por suerte, en este Speed Server sí va a estar disponible, te van a regalar un ticket del Gun Crusher. La verdad que el Gun Crusher es un personaje muy similar al Slayer, la diferencia es que tiene muy buen daño a AoE. No he visto muchos en PvP en Arca War Castle Chase, pero es un personaje que rinde muy bien, pega muy bien a AoE. No tiene el combat power que tiene el Slayer, pero al menos tiene un buffo que le aumenta daño considerablemente. Yo la verdad con el Gun Crusher no puedo opinar mucho porque lamentablemente no es de mis populares. No sé cómo se desplaya dentro del late game en este personaje, así que si hay alguien que le gusta Gun Crusher, por favor déjame en la caja de comentarios que voy a estar gustoso de leerlo. Después tenemos al Kundun. El Kundun es un personaje ya de por sí solito levelea, no necesita party ninguno. De todos los personajes que hemos hablado, definitivamente el Kundun es un personaje muy fácil de jugar, barato, económico, pega muy bien, aguanta muy bien, buen farmero por excelencia, no te consume ni AG, ni maná, ni nada por el estilo. Es un personaje que si tú vas a empezar en GMO creo que te va a ir muy bien, no te va a generar problemas, pero obviamente cuando vas escalando de niveles 800, 900 y así sucesivamente, va a ser necesario que te vayas armando de pies a cabeza, pues, ¿no? Es un personaje que de verdad es muy sencillo de jugar, no hay mucha ciencia en esto, energía, agilidad y nada más, y fuerza necesaria para los ítems correspondientes. Después tenemos a la Lemuria. Mira, la Lemuria, no he jugado casi nada con Lemuria, he jugado salvo 1 o 2 por ahí de manera free to play. La verdad me va, me viene, es un personaje que no lo considero mucho, pero por ahí algunos expertos entre comillas de Lemuria dice que destaca muchísimo si siempre y cuando cuente con el Punish, porque su ataque skill root es de los más rotos dentro del juego. La verdad no lo sé, no he visto mucho en tema PvP, pero en PvM me imagino que debe ser la que más rinde. En lo personal, si vas a jugar una Lemuria, acompáñalo obviamente con un Kundun para que pues obviamente saques provecho de los daños y puedan llegar a nivel 400, 500 de manera free to play. En el caso de manera ya pay to fast, creo que sí, no tendrías ningún problema. Es un poco similar, diría yo, a lo que es el Magic Gladiator de energía en el tema de daño o algunas cositas, ¿no? Pero bueno, es decisión tuya. Después tenemos al Illusion Knight. El Illusion Knight es un personaje que la verdad bueno, es muy similar al Slayer, te digo. Hasta en los skills, todo muy similar a Slayer. Personaje que pega muy bien de agilidad, pero requiere muchísima inversión de por medio más adelante. Sí o sí tienes que meterle lo que son las cremas, los shields y todo lo demás. Creo que es un personaje que si lo vas a jugar va a ser más que todo por el tema estético, porque es muy bonito el personaje. Pero en el tema de, pues, de rendirte como mulo o rendirte como un personaje main, no he visto muchas cosas interesantes del Illusion. Te soy sincero. La verdad que no sabría decirte. En lo personal no lo jugaría para el speed, no lo sacaría provecho. Y bueno, compás, estos serían todos los personajes disponibles dentro del GMO. No voy a hablar del Alchemist porque el Alchemist es un personaje de la Season 20, en el cual obviamente todavía no estamos en la Season 20 porque solamente estamos en la 19 parte 2 y va a estar disponible hasta el Illusion Knight. Recuerda que los otros personajes, por ejemplo el Illusion Knight creo que no está disponible, vas a tener que comprarle un ticket. Solamente está disponible la Lemuria, el Kundun y el Gun Crusher, solo estos tres personajes. No lo sé por qué, creo que sí está el Illusion, no estoy muy seguro, pero bueno, ten en cuenta ese detalle, papu. Después el resto sí vas a tener que comprar, por ejemplo para Slayer sí o sí ticket, para lo que es Run Wizard sí o sí ticket también, pues, ¿no? El resto sí está todo liberado, lo puedes jugar de manera free. Yo, para resumirte todo el video, te recomiendo jugar o bien el Dark Lord, la Grow Lancer y el Kundun si de manera free to play en solitario y quieres aprender a jugar GMO. Creo que estos tres personajes por excelencia te va a ir muy bien, y si le vas a meter fichas a llegar a 800, igual estos tres serían los más rendidores, ¿no? Ahora, si te quieres enfocar en temas PvP, personaje neto PvP, definitivamente el Dark Wizard, pero recuerda levelearlo con una party fija, al menos con 3 personajes. Yo diría, si quieres levelear el Dark Wizard, leveleate con obviamente este personaje, con una elfita y un Kundito para que mate hacia el killer y levelee a toda esta 2 party, pues, ¿no? Créeme que te va a servir muchísimo esa party. Más adelante me vas a agradecer porque son personajes solicitados muchísimo en temas PvP como soporte. Y bueno, comparitos, espero que te haya gustado este videito análisis respecto a qué personajes convienen levelear en el Speed Server de manera free to play o pay to fast. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte para ver más videos así, como también déjame en la caja de comentarios si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia o alguna anécdota con uno de los personajes que acabo de mencionar ahí dentro del videito. Por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video. Se despide tu comparito Osnar Online y nos vemos en otro próximo video, que lo más probable sea también hablando algunos detalles y factos del Speed Server.
Sin más que decirles, nos vemos hasta otro próximo video. Chao.